En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stand. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. I love you, baby, and it's quite alright. I need you, baby. Muy buenos días, 19 de agosto del año 2020. Mañana cumplo un mes de haber cumplido años, creo que lo voy a celebrar. Bienvenido el contertulio Miguel Fontán. Estábamos oyendo la canción Can't Take My Eyes Off You de Frankie Valli y And the Four Seasons, una canción de 1967. Ese mismo año ganó un disco de oro y fue una de las canciones más famosas de Frankie Valli. Pues él ha sido interpretada millones de veces por decenas de artistas y es una canción que les recomiendo. Can't Take My Eyes Off You. La frase del día, querido Miguel Fontán: la política jamás permanece estática. Si los buenos tiempos no duran eternamente, los malos tampoco. Y es una cita de la trilogía de Cicerón que estoy leyendo, Dictator, el último de los 3 libros, escritos por Robert Harris, que también recomiendo. Es espectacular el libro, la trilogía de Cicerón de Robert Harris. Espectacular y además muy aleccionadora. Ya tendremos tiempo de comentar. Hoy es el día de San Juan Eudes, fundador de los padres eudistas. Aquí en el Marqués hay una parroquia que precisamente se llama así, San Juan Eudes. Mi abrazo a todos los parroquianos del Marqués Norte, de la parroquia San Juan Eudes. Allí bauticé a mi hijo menor, a Miguelito. Bueno, y creo que la iglesia de Prados del Este también está regida por los padres eudistas. Bueno, bienvenido, Miguel Fontán, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció la canción de hoy, de Miércoles de Perspectiva? Bueno, gracias, Víctor. Gracias por este nuevo espacio de compartir junto contigo y con tu audiencia. Mira, me pareció espectacular, aunque eso pega más con un viernes de los de Hugo. Bueno, pues tú sabes que los viernes de Hugo tienen su propio nombre. Pero no, es que ¿por qué no? El miércoles también es un día chévere. Hay muchas cosas. Yo creo que es obligación moral, Miguel, recuperar la esperanza, pero la esperanza bonita, la esperanza de la capacidad del hombre de ser feliz, de crear arte y por supuesto de conseguir soluciones. Por allí leía que la vacuna china también está avanzando y bueno, la vacuna china, la rusa, la norteamericana, la inglesa, los esfuerzos de todos de tratar de buscar una solución y la vamos a conseguir. Y los venezolanos, como lo dice Robert Harris, tal vez en boca de Cicerón,
Bueno, los malos tiempos no duran para siempre. Vamos por mucho tiempo en este confinamiento y es mucho lo que hemos aprendido y son muchas las oportunidades que hemos tenido y creo que hay que salir adelante. Ahora, Venezuela, más allá de la vacuna, del COVID, Venezuela está en un laberinto y la gente se siente complicada, la gente no ve demasiadas salidas. Ahorita Luis José Uzcategui lo decía, bueno, esta es una mezcla muy complicada porque se genera desconfianza cuando se patea al ciudadano porque desconfía. Se genera desconfianza cuando los políticos son percibidos como falsos y se genera desconfianza cuando las instituciones son mentirosas. Creo que una de las características fundamentales de este momento es la mentira, el eufemismo, el no atenerse a la verdad, el desviar la atención, la falsa causación, en fin, ¿qué podemos decir al respecto? Qué bueno que tocas ese punto y qué bueno que tocaste la cita de Cicerón, que por cierto es mi autor, uno de mis autores preferidos junto con Maquiavelo, ¿no? Y a mí me gustan mucho los tiempos romanos porque los tiempos romanos tienen una ventaja que podemos sacar, incluso que podemos aprender de ellos. Ellos estudiaron a los griegos, pero no tanto para aplicar lo que los griegos habían dejado, sino para ver cómo ellos enfrentaron ese mundo con el contexto que tenían. Y ellos supieron crear su propio contexto y supieron darle a la política su propia contribución, que no es poca cosa la contribución que nos dejan los romanos, ¿no? Yo creo que más o menos en estos tiempos, tú hablabas de que los tiempos actuales son de mentira, son la mentira, y yo estoy de acuerdo contigo, le agregaría nada más el paradigma que lo toca ya Roberto Espósito cuando trata de hacer ese quiebre para pasar a la posmodernidad, que es en lo que han estado los últimos, la izquierda criminal, pero la izquierda también intelectual, ¿no? Tratar de cambiar esos nuevos tiempos con nuevas categorías, porque es imposible decir que estamos en la posmodernidad y usar las categorías de la modernidad. Y yo diría que estos tiempos son de miedo y de mentira, lo cual hace un cóctel muy, muy pesado, sobre todo para la política, porque la política, paradójicamente, que es la que debería dar la luz, que es la que debería guiar todas las transiciones hacia el bien común, pues está siendo utilizada precisamente por aquellos enemigos del bien común y está siendo la estructura de la farsa, vamos a decirlo así, de una falsa estética de que en Venezuela es posible, por ejemplo, mantener una democracia en medio de este ecosistema criminal. Pero si tú lo vas en otras latitudes, también encuentras lo mismo. Ahí está todo lo que se está dando en Estados Unidos, toda esta guerra que algunos han llamado de la teoría de la conspiración, pero que cada día deja más elementos en la realidad y que uno se pregunta dónde hemos estado durante los últimos años en el mundo en general y que cuánto de estos tiempos es una consecuencia de esa falta de interés del ciudadano por la política, de esa cooptación de los políticos mediocres y corporativistas, y no demócratas y republicanos. No hablo en el sentido estadounidense, sino en el sentido de la república que deberíamos tener para tener Estado de Derecho. Y todo eso entonces viene una mezcla que además se suma a aquellos que creen que la política es electoral, o que creen que la política es de eslogan, o creen que la política son unos jingles que son pegajosos y la gente se motiva y hace lo que el político no está haciendo. Y entonces, bueno, por lo menos en el caso venezolano vimos una completa orfandad, ¿no? Y también tú lo mencionabas, un desdén por lo político y los políticos. Y yo no veo otro camino que empezar a instaurar el llamado que tú has hecho de tratar de construir en una esperanza razonable un camino político que nos lleve no solamente a la transición de este régimen criminal, sino también a la instauración de una política que esté fuera de este sistema corrompido y corrupto que ya tenemos instaurado. Mira, yo creo que efectivamente, si nosotros tuviésemos que narrar y hacer la novela de nuestra época,
nosotros tendríamos que decir que es la gran apoteosis del tiempo perdido. Por algo que tú decías y que pongo de relieve con la lectura reciente de esta trilogía que muestra muy bien la época política de la Roma republicana, que se va disolviendo entre los populistas, la soberbia de los dirigentes, las aspiraciones insustanciales. O sea, el régimen se va deteriorando y uno ve con terror cómo se va descomponiendo, cómo los acontecimientos se van desencadenando, cómo son las pequeñas decisiones, lo que va construyendo una tragedia, y cómo además los más audaces, Julio César, por ejemplo, muy bien pintado por Robert Harris como un tipo tenaz, terriblemente peligroso, implacable con sus enemigos, con una fortaleza y una resiliencia sorprendente, pero entregado a su propia ambición, a su propia concupiscencia, al propio mal, y cómo termina organizando una conjura contra la República y llevándose por el medio a todos. Y uno dice, bueno, es que así es que hemos vivido estos tiempos. Estos tiempos han sido precisamente los tiempos de las malas decisiones, de postergaciones de la idea de la república, de la entrega a trozos de la libertad de los venezolanos. Mira, yo recuerdo siempre cuando se constituyó esta tragedia que estamos viviendo. Tú recuerdas que Hugo Chávez convoca a una reforma constituyente que pierde. Ujú. Y la pierde en manos de un grupo de dirigentes y partidos políticos que, coaligados con un movimiento emergente, que era el movimiento estudiantil, en el cual los venezolanos habían puesto toda su fe, toda su esperanza, llegan y ganan. Yo estuve allí cuando se estaba tratando de identificar el signo, porque la verdad es que la oposición no tenía ni la más remota idea de si había ganado o perdido. Oían cosas. Ahora, eso fue 6 meses después, 7 meses después, llega el Hugo Chávez e intenta de nuevo estoy refiriéndome al referéndum y ahora a la reforma, y entonces él dice, bueno, yo lo que quiero finalmente es, por ahora, la elección indefinida, la reelección indefinida. Eh, no hay ánimo para eso hasta que Hugo Chávez dice en un aló presidente, ok, vale, yo estoy dispuesto a que no solo haya reelección indefinida para la presidencia de la República, sino que sea para todos los cargos ejecutivos. Eso fue aproximadamente el 20 de diciembre. Yo recuerdo que estaba en casa de un amigo mío empresario discutiendo con los partidos políticos cómo se debía encarar esa amenaza. Desaparecieron hasta febrero, porque ellos entregaron la República Civil, lo poco que quedaba, la entregaron en los brazos de su propia ambición, porque dijeron, bueno, si la reelección es para todos, sí. Ok, entonces los alcaldes se reeligieron, los gobernadores se reeligieron, se creó, digamos, esa primera impresión de la costra en donde a todos les convenía el statu quo, y bueno, entregaron la república. ¿Quién va a echar ese cuento? Son estos, los mismos para colmo, que están hoy tratando de decirle al país que ellos dirigen la salida. No dirigen nada. Los tipos han vendido por saldos en un mercado a cielo abierto las bases de la república. Los únicos que han ganado han sido ellos. Estos partidos están podridos por dentro, no tienen ninguna convicción, y eso es lo que muestra precisamente la realidad que ellos quieren evadir, realidad para la cual ellos no tienen ninguna categoría que los exculpe, y realidad, por supuesto, que de la cual se hacen los locos. Por eso es que nosotros vemos que nuestros dirigentes políticos siempre están hablando de un pasado mítico que nunca existió, o de un futuro que ellos no tienen bajo control, pero nunca están en el presente, porque el presente exigiría para todos ellos la responsabilidad de asumir las consecuencias por sus propios actos. Entonces hay tres caminos del tiempo perdido: el camino de la electoralitis, el camino de la providencialitis
y el pozo del interinato. Los que se van por la ruta de las votaciones que no nos van a llegar a ningún lado, quítense eso de la cabeza, ¿ok? Los que creen que llegado el momento se va a precipitar un conjunto de soluciones para los venezolanos sin tener el control del tiempo presente, esos son los providencialistas, los que miran para el cielo esperando un milagro, y el pozo del interinato. Y en el interinato no pasa nada sino la promesa de Guaidó, que hoy ratificó, de que él era presidente hasta que hubiese la usurpación. Bueno, todos los errores posibles de sensatez y estrategia política que nosotros estamos sufriendo. Es que, fíjate, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has planteado, y es más, me parece que es el tema medular sobre el cual todos los ciudadanos debemos reflexionar. Nosotros estamos acostumbrados a una política de consenso, y esa política solo es posible cuando tú tienes un ecosistema democrático, un ecosistema en donde la corrupción, en donde la falta de virtud y la falta de honestidad es una excepción que tú puedes manejar con el menos malo. El problema es que cuando tú tienes un sistema donde la excepción, pero muy excepción, es el honesto, el virtuoso, el comprometido con el bien común, tú no puedes aplicar esa política de consenso. Y fíjate que nosotros hemos tenido entrevistados donde se le habla de una ruptura radical y ellos dicen que no. Sobre todo los entrevistados que son socialdemócratas o socialcristianos. Y porque alguien me decía hace algún tiempo, es que yo soy un político de centro. Y yo le decía, en estos tiempos, y yo ya lo he comentado antes en otras oportunidades, que a mí me sorprendió, yo de hecho no lo sabía. Norberto Bobbio no se puede caracterizar como un pensador radical. De hecho, en el libro de diálogo en torno a la República que hace con Biroli es mucho más radical que Norberto Bobbio, pero Norberto Bobbio en su biografía dice que cuando estaba el fascismo lo llevó a ser extremista. O sea, imaginémonos esto es la comprensión política del momento en que se vive. Entonces, si una persona como Norberto Bobbio, que lo utilizan todos los socialdemócratas como ejemplo del centro, en un momento dado fue extremista, ni siquiera radical, extremista, uno, ¿qué puede pensar de estos momentos? Que cualquiera que te plantee la posibilidad de una cohabitación o de un arreglo o de lo que sea, no está entendiendo los tiempos. No en el sentido, no quiero ser reduccionista con esto, decir, bueno, entonces, ¿qué propones tú? Vamos a fusilarlos a todos. No. El ciudadano que vota por el PSUV va a seguir siendo ciudadano en una república. Ahora, por ejemplo, un partido como el PSUV hay que pensarlo muy bien si se deja un juego democrático, porque lo único que aspira un juego democrático es que todos tengan la regla democrática como regla general. Entonces, si tú tienes un partido que precisamente lo que quiere es alcanzar el poder para romper la única regla que nos permite la pluralidad, bueno, tú te lo tienes que pensar. Yo creo que el venezolano tiene que empezar a rechazar. Creo que incluso tú que nombrabas al doctor Uzcategui el otro día, creo que fue a él que le escuché esta frase, él tiene que empezar a sentir asco por la corrupción, asco por la mediocridad, asco por la cohabitación, porque si no, no vamos a poder salir de esto. O sea, los ciudadanos honestos son la excepción de este ecosistema criminal. Y si son la excepción de este ecosistema criminal, nunca lo vas a superar si no te planteas la posibilidad de construir una élite política que rompa con todo. Porque ¿de qué te sirve, por ejemplo, tomar el poder y hacer negocios con los que han desangrado el país? Ellos van a cambiar. No, lo más probable es que terminen corrompiendo a la gente que colocan, porque además los tiempos que vivimos no son los tiempos de antes. Los tiempos que los enemigos de la libertad antes no tenían dinero y entonces siempre estaban rasguñando las cosas. Los enemigos de la libertad hoy tienen mucho más dinero que los que apoyan a la libertad y lo estamos viendo. Nosotros lo hablamos la otra vez. ¿Cuántas personas son financiadas, por ejemplo, para hacer pedagogía política en función del liberalismo?
tú no los encuentras. Ahora, ¿cuántas personas son financiadas para hacer colectivos, para hacer una radio comunal? Miles. Aquí te dan, si tú te vas por el lado del socialismo, tú consigues financiamiento en cualquier parte. Bueno, empezando por Soros. ¿Qué fundación ha financiado tantos movimientos sociales como Soros? Y tú sabes, Miguel, que el Soros de la República Romana tenía nombre y apellido, se llamaba Craso. O sea, era el financista de cuanto demagogo, oportunista y falsario andaba por allí. Y fue Craso, uno de los grandes culpables de la destrucción de la República. Y siempre hay esos personajes que utilizan el dinero, van por mampuesto y que van muchísimo más allá de lo que deberían ir. Y yo sí compro contigo. Mira, yo no entiendo por qué a la gente ahora le parece tan difícil llamar al pan pan y al vino vino. Yo no entiendo por qué la gente no, y eso es bueno desde el punto de vista de la pedagogía política, no es capaz de decirle a esto ecosistema criminal, narcocriminal. No es capaz. Yo diría que fue el hijo legítimo de un ecosistema amoral que llegamos a tener en algún momento. Ahora, sucede que lo llaman de cualquier forma, el último invento conglomerado. Bueno, la gente no va al diccionario y no se da cuenta que conglomerado es simplemente un aglomerado, un tablopan. Más al que se le niega intencionalidad y sentido. ¿Por qué la gente ni siquiera es capaz de decir las cosas tal y como son, que tienen que ver con referentes teóricos? A ti no se te ocurrió eso de ecosistema narcocriminal porque ese día hiciste un intento de marketing político para ver cómo sonaba. Eso tiene referencia, hay que ver los sistemas sociales abiertos tal y como son y hay que decirles cómo se llaman. Y sin embargo, la conspiración contra el sentido común, que es lo que vivimos en Venezuela, comienza por el eufemismo, por el no llamar las cosas como son y por utilizar categorías posmodernas, cuando nosotros tenemos que luchar, boquear para tratar de atajar la modernidad. Es una huida hacia adelante que no tiene ningún sentido y que tiene referentes de otras sociedades. Mira, cuando tú hablabas de centro, el centro es el indicador de la cobardía política. Forma parte de la inmadurez de la gente. El que dice que es de centro es porque no toma posición. Y como lo dice el Apocalipsis a una de las iglesias, a la entrada del Apocalipsis, bueno, a ti precisamente porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. En el centro del pozo del interinato te hundes. En el centro de los electoralistas te extravías. Y en el centro del providencialismo pierdes la razón. Aquí hay que convocar a los venezolanos a la madurez y a entender que lo mejor de los venezolanos no está en este momento en la política. Que yo estoy absolutamente convencido que una república decente tendrá que convivir con el ciudadano Guaidó, con el ciudadano Capriles, con el ciudadano, qué sé yo, Juan Barreto, ¿ok? A los que se les va a reconocer en el marco del Estado de Derecho deberes y derechos ciudadanos. Lo que yo creo que los venezolanos tienen que romper es con creer que si no es Capriles o Guaidó o Manuel Rosales o Henry Ramos, que son los mismos actores de reparto los últimos 20 años, eso tiene que oler mal. Si no son ellos, entonces estamos perdidos. No, nosotros necesitamos que el ciudadano, aquel que tiene todavía el talante moral, aquel que quiera construir derechos, y los hay. Lo que pasa es que están aplastadísimos precisamente por esta circunstancia terrible de una costra que se ha impuesto, que ha negociado, de una arquitectura de la complicidad, de una arquitectura que nos ha hecho a los venezolanos muchísimo daño. Porque si tú le preguntas ahorita, los reúnes a todos en el Teatro Teresa Carreño y les preguntas, ok, aquí y ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Ninguno te lo va a responder. Porque ni siquiera han invertido neuronas y capacidad intelectual en tratar de decir, bueno, de esta salimos de tal y cual forma. La unidad es para quedarse. Los consensos son para mantener el statu quo. Y el otro tema es que cuando tú piensas en términos de república,
piensas en términos de salvaguardar al ciudadano, no de respaldar al amigo. Y esta es una sociedad de amigotes, particularista. Esta es una sociedad de vínculos, de relacionados. Esta es una sociedad premoderna, de telenovela, de querer salvar al protagonista porque es bonito y que pobrecita la muchacha. No. Y esta es una sociedad además que ha perdido, lo decía mi amigo Antonio Cova, ha perdido la capacidad de imaginarse y ser consecuente con la tragedia que estamos viviendo. Antonio Cova lo decía siempre, estos no tienen idea de la tragedia en la que estamos viviendo. Al estadista se le exige seriedad, se le exige lo que tú me decías ayer, estadismo. ¿Ok? Se le exige liderazgo, no esta cosa de certámenes de autorreferenciales, lamerse como los gatos entre ellos, el convertirse ellos en una especie de caparazón que no les permite ni dejar entrar el hedor que viene de afuera, ni ver hacia afuera lo que está ocurriendo. Contra eso hay que romper, porque si no nosotros vamos a seguir perdidos en el laberinto con unos tipos que del aire les llega, digamos, una platica para que sigamos perdidos en el laberinto. Y eso es lo que no tiene sentido. Pero vamos al corte y ya regresamos con Miguel Fontán en Miércoles de Perspectivas. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Les saluda Andrés Velázquez y los invito cada miércoles a sintonizar un programa que aborda de cerca la actualidad política y social del país. Contigo, Andrés Velázquez. No te lo pierdas. Contigo, Andrés Velázquez, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR 750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Carlos Walter, exministro de Salud, aseguró que es preocupante que el régimen no se dé cuenta de la magnitud del problema que tiene el país por la pandemia del COVID-19. Si uno ve el curso de COVID-19 en Venezuela, puede perfectamente admitir, pero hay razones para explicarlo, que al comienzo, desde el 13 de marzo, que fue el primer caso, hasta ya el mes de julio, bueno, el desarrollo de ella venía bajo una figura de lo que llamamos crecimiento lineal. Sin embargo, a partir de un momento determinado, ya la situación cambia como era de prever, y como incluso las academias, y específicamente la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, a través de una investigación realizada por académicos, llamó la atención sobre lo que iba a ser el curso de COVID-19 en Venezuela. El capitán del buque Promoter se niega a navegar a Venezuela desde Curazao y entregar a PDVSA un cargamento de fuel oil por temor a las sanciones. En internacionales, en Brasil fueron detenidos este miércoles los hermanos Germán Efromovich y José Efromovich, ex dueños de Avianca, como parte de la operación Lavallato. Noruega expulsa al diplomático ruso vinculado al sector comercial por presunto espionaje. Y en los deportes, la delantera venezolana del Atlético de Madrid, Deina Castellanos, no participará en el encuentro de la Champions pautado para el próximo viernes debido a que fue diagnosticada con COVID-19. 11:32. Continúen con Aquí se habla libertad.
En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad. Por cierto, acabo de caer en cuenta que al inicio no hice la presentación. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Zarcaya en la gerencia de producción, nuestra Catherine Manzano, nuestra gran y maravillosa productora. De hecho, me trancó el teléfono ahorita porque no la presenté. José Gregorio González, que está en los controles. Argenis Barreto, que nos acaba de leer las noticias, y Jackson y Marilia, que andan por allí siempre trabajando, ideando cosas. Y ya saben que ustedes nos pueden ver por rcr750.com, la página maestra de RCR, y seguirnos por @rcr750 por todas las redes sociales. Catherine, perdóname, tú sabes cómo soy, la edad y la canción. Ahora, Miguel Fontán, ayer leyendo el libro Dictator, porque eso es latín, Dictator, popularidad y poder, dice Harris, son cosas muy diferentes. El poder moviliza recursos y es eficaz a la hora de realizar acciones. La popularidad puede ser muy estéril en resultados. Ahora, en una sociedad de apariencias como esta, la gente, los políticos están empeñados en ser populares y desdeñan el poder, y por eso es que no arrancan. Bueno, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo y creo que tenemos que reflexionar sobre dos cosas, sobre todo para la Venezuela que queremos construir desde la ciudadanía. La política básicamente tiene dos actores, los políticos y los ciudadanos. Básicamente, si podemos hacer una reducción muy, muy grande, podemos encontrar esos dos actores. Ahora, los políticos, como tú bien dices, se han encargado los últimos años de hacer crecer su popularidad, como si popularidad fuera sinónimo de legitimidad. O sea, si yo soy popular, bueno, soy legítimo. ¿Por qué? Porque si soy popular, votan por mí y yo ya con el voto ya tengo legitimidad de origen. Y olvidan que la legitimidad tiene dos componentes a su vez, ciertamente la legitimidad de origen, pero la legitimidad de desempeño. Si hubiesen leído a Maquiavelo, se darían cuenta que un príncipe que no tiene legitimidad de origen puede tenerlo por desempeño y puede ser tan buen príncipe como el que tuvo legitimidad de origen. Ahora, la política en los últimos años, diría incluso a finales de nuestra era democrática que llegó hasta el 98, ha sido una política de construcción del marketing político, una política de eslogan, una política de puerta a puerta, una política de volanteo, una política de vender esperanza para que el ciudadano sea el que se movilice. Cuando la primera cosa que hace un político es que vende una idea, pero no se compromete a veces con ella y la lleva hasta el final, sino que la vende a ver si la compra, y si la compra el ciudadano levanta la mano y dice, esa idea es mía, y la reclama como suya, sin haber, como tú dices, creado una capacidad de poder para mover recursos en torno a ella. Y cuando uno le dice al político, ajá, pero ¿y esa idea por qué no la haces tú? No, esa tiene que ser el pueblo quien la haga.
Y eso... Pero a mí me parece eso una trampa de muy mal gusto, Miguel. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a hablar de su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver, bueno, el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación bonos 2020, el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un interinato tan ostentoso como el que nosotros tenemos no sea capaz de salvarle la honra, la vida y la dignidad, por lo menos a uno de los que están afuera, que pasan tanto padecimiento? No fueron capaces de montar en Cúcuta un sistema que garantizara dignidad a los venezolanos que llegaban allí en autobuses para cruzar la frontera como fuera. No han sido capaces de agarrar al venezolano que se murió en Perú y pagarle un entierro. O sea, están absolutamente, yo no estoy diciendo que salven a 5 millones de venezolanos, estoy diciendo que sean sensibles por lo menos con uno, que igual pasa en el caso venezolano, igual que lo hace el régimen. Dicen, estamos ayudando a no sé cuántos, y sucede que uno no ve por ningún lado. Uno ve simplemente cómo las noticias son terribles y cae un médico y muere otro, y no les llega ni para la mascarilla. O sea, tú tienes que intentar hacer algo, y en ese sentido el modelo de los santos que dicen, sabes que no puedo con el mundo, pero con este sí. Ni siquiera eso. Entonces, Venezuela se ha convertido en un espacio donde ciudadanos sin derechos y por lo tanto no ciudadanos terminan siendo culpables por las ineficacias y las incapacidades de sus dirigentes. Y además todos los dirigentes esperan que esos ciudadanos sometidos, reprimidos, golpeados, hambreados, expoliados en sus derechos, salgan a la calle a defender lo que los líderes políticos no saben ni definir bien, ni articular bien, ni transformar en estrategia, ni decir para dónde vamos. O sea, tú no puedes creer, y por eso volvemos a la frase del doctor Uzcategui, que frente a tal nivel de piratería, los venezolanos se movilicen. ¿Detrás de quién? Yo siempre recuerdo la película Juana de Arco, que decía, síganme los que me aman, pero bueno, Juana iba de primero, ok, dice, ni eso. O sea, a mí me parece ya absolutamente ofensivo el tema de que desde afuera llegue un venezolano y diga, salgan ustedes a la calle, o desgraciados, ustedes vendieron sus derechos ciudadanos por DirecTV. Vente para acá, para Venezuela, a vivir esto aquí, a ver, digamos, qué es lo importante y qué es lo accesorio. Y me niego a conferirle al venezolano de afuera el derecho, el mínimo derecho, a tomar ese tipo de posiciones cuando los venezolanos que estamos aquí estamos pasando tanto trabajo. Entonces, bueno, ¿quién es el pirata? ¿Quién es el insuficiente? ¿Quién no pesa lo suficiente? ¿Quién se mide y no mide lo suficiente? Ese liderazgo y ese discurso político. Claro. Eso es lo que creo. Pero también, Víctor, ahí también como ciudadanos tenemos que hacer un mea culpa como sociedad. Puede ser que, por supuesto, algunos ciudadanos sí lo hayan hecho, pero como sociedad no. Como decía antes, la política, si la reducimos a estos dos componentes, tenemos los políticos por un lado, que es el político eslogan de marketing, y el ciudadano que está alejado de lo político. Y esto es lo que estamos viviendo nosotros, es la consecuencia de ese ciudadano. Ese ciudadano era aquel que durante años, yo no sé si tú recuerdas, más o menos entre el 2002 y el 2005, que yo recuerde, las encuestas siempre medían una parte que tenían dos preguntas. Le preguntaban, ¿cómo cree usted que irá el país? Y los ciudadanos decían, mal, el país como cada día peor. ¿Y cómo cree que le va a oír a usted el año que viene? Bien. Bien. Exacto. Eso no fue una medida, fue casi durante 5 años que se hizo esa medición, y
Ya en los últimos años es que más o menos el ciudadano entendió que si al país le va mal, al ciudadano le va mal. El problema es que aquí siempre, como se ha estado alrededor del gobierno de turno, bueno, el ciudadano que a lo mejor creía que el país iba mal porque los políticos se deterioraban, igual iban a salir sus contratos y él iba a hacer sus recursos y su dinero. Todavía hoy se piensa de esa manera en algunos sectores. Entonces, ese ciudadano alejado de lo político, acostumbrado simplemente a leer el periódico los domingos y agarrar 3 o 4 tótems, ¿verdad? Y lo que digan ellos, yo lo repito como un loro, sin preocuparme, como tú decías, sin preocuparme por agarrar el diccionario para ver qué está diciendo qué palabra me está diciendo. Con la aparición de las redes sociales, los primeros que sufrieron fueron esos totes, porque empezaron a aparecer algunos impertinentes que le refutaban con argumentos sólidos las locuras que estaban diciendo, y entonces la frase increíble, en Twitter hay unos radicales, el odio, no sé qué, pero jamás cerraron sus cuentas de Twitter para no aparecer por aquí, se quedaron en Twitter. Eso por poner un ejemplo. Pero también está ese ciudadano que creyendo que pensando en lo suyo, en su casa, en sus posibilidades de ir de vacaciones, bueno, el país no importaba si iba mal o bien. Un ejemplo de esto era cuando nosotros teníamos el control de cambio con Cadivi, que te daban una tarjeta de $3,000 de cupo. La gente iba, bueno, viajaba 2 y 3 veces y que chévere todo esto. Pero no, y algunos llegaron a decir, me sorprendía mucho, esto es un derecho adquirido. Yo tengo derecho a ir a raspar. O sea, al final, si el venezolano de algo es responsable, es de haber soportado, o sea, es de haberle dado plataforma a un sistema en donde lo único que estaba seguro era la propia destrucción. Tú tienes razón, y yo creo que hay que hacer un mea culpa, pero si ahorita esos mismos venezolanos, tú los colocas en la circunstancia de elegir con libertad, el de tomar decisiones, yo creo que el venezolano va a elegir líderes más probos, va a cuidar mejor el tipo de Estado que efectivamente necesita, va a poner en la balanza la importancia de contar con buenos servicios públicos, va a comprender y a aceptar que la economía tiene sus leyes y no son las leyes del populismo, va a exigir transparencia, va a negar algunas ideologías que son las que lo han condenado 20 o 30 años a esta muerte lenta. O sea, yo creo que los venezolanos, además del mea culpa, han aprendido. Lo que pasa es que estamos atascados porque la Cosa Nostra se ha impuesto como la única referencia supuestamente legítima y los únicos líderes. O sea, ¿cómo es posible que los venezolanos de agosto del año 2020 tengan que calarse a un nuevo tiempo como referente político determinante? Y a Manuel Rosales. Pero es que esto, por eso te digo, o sea, el venezolano para hacer todo lo que tú estás diciendo necesita activar su pensamiento crítico y necesita empezar a dudar. Y hay algunos que no dudan votar porque es la única arma que yo tengo. Es que no entramos en una caricatura de o tomo el fusil o voy al voto, y la república no se construye así solamente. O sea, por supuesto que para vencer un ecosistema criminal como este hace falta fuerza, pero hace falta fuerza calificada, no una fuerza como aquella célebre parte de la película de 300, cuando hay 300 soldados y viene, se me olvidó cuál era los otros combatientes, pero eran que si alfareros. O sea, no necesitamos alfareros agarrando un fusil, necesitamos gente preparada enfrentando la violencia de este régimen, y no es el ciudadano, pero el ciudadano sí tiene que prepararse para poder decidir, porque al final ¿qué es el voto, Víctor? Al final el voto es un medio para evaluar el gobierno de turno, si lo hizo bien o lo hizo mal. También es un medio de soberanía individual donde tú escoges, pero si tú eres una persona que todavía hoy en día te pasan una cadena de WhatsApp con un análisis sobre lo que dijo Marco Rubio, y tú le empiezas a retuitear o a enviar a todos tus amigos sin cuestionarte lo que está ahí, sin cuestionarte las intenciones de lo que está ahí, sin cuestionarte quién lo escribe y a qué grupo pertenece, todavía no estamos haciendo nada. O sea,
La ciudadanía, por supuesto, la ciudadanía en república es fastidiosa en el sentido que el ciudadano nunca puede abandonar lo político. Bueno, pero es que además los líderes son, demuestran una profunda incomodidad frente al disidente, frente a la exigencia. Los líderes venezolanos son absolutamente reacios a los interrogantes de los ciudadanos. Los líderes viven en otra cosa. A los líderes les gusta el halago, que los empalaguen, el que los aplaudan. Es la lógica del gato, que se lame a sí mismo, pero no le gusta al ciudadano. El ciudadano incómodo es confinado en el exilio. En el exilio, el de no tomarlos en cuenta, en donde no se les da oportunidades, donde no se les convoca a ningún sitio. Y bueno, y vaya que yo he pagado el precio. Irving Yanis, en Víctimas del Pensamiento Grupal, lo dice claramente. Cuando tú quieras preguntarte cómo comienza la construcción de un fiasco o la destrucción de una opción, simplemente identifica si el grupo ha estado trabajando para su propio solaz. O sea, si el grupo está desechando cualquier opinión adversa, contraria, cualquier inquisición al respecto. Y bueno, eso ocurre. Aquí hay una selección perversa de los grupos se convierten en lamedores propios, en autorreferenciales, en onanistas, y eso es lo que no tiene ningún sentido, porque se aíslan, espejito, 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 dime quién es el más bonito, y a quién le importa, porque además no es un tema de popularidad, de espejito, 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 ¿cómo hago para construir poder? Esa sería otra cosa. Pero el narcisismo propio de un venezolano que le ha dado demasiado espacio, demasiado reconocimiento a la estética, a los factores estéticos, como somos efectivamente, no da pie para entender que una cosa es la popularidad, otra cosa es el poder. Pero mira, cuando yo doy clases de ética, yo siempre comienzo con una parte de una carta que Mario Briceño Iragorri le escribe el 13 de septiembre de 1955 a Miguel Ángel Bureli Rivas. Ok. Y es en ocasión de la fundación de la Escuela de Filosofía de la Universidad Central de Venezuela. Y mira lo que dice en 1955. La carencia de principios es nuestra falla peor. Como pueblo y como individuos, obramos sin pensar en nuestro destino. ¿Constituimos una auténtica comunidad? ¿No traduce acaso nuestra conducta el efecto de que no hubiésemos superado aún el individualismo anárquico del yo, del tú, del él, negados en consecuencia a la realización fecunda del nosotros? Nuestra falta de responsabilidad y de solidaridad cívica tiene su razón última en la ausencia de la alteridad sobre la cual radican los valores jurídicos. Solón hallaba el espíritu de justicia solo en comunidades donde los no perjudicados se sientan tan lesionados como los que reciben el daño. Para mí, todas nuestras deficiencias son fruto fatal de la culpable incomprensión de nuestro destino humano. Estamos hablando siempre de la tensión entre el ciudadano esclarecido y la lamentable propensión de nosotros a creer que el país se salva conmigo. No, el país no se salva conmigo, el país se salva con nosotros. ¿Ok? Y eso del país se salva con nosotros nunca ha estado presente, nunca. De hecho, los mejores expositores de esta tara de la cual habla Mario Briceño Iragorri son nuestros políticos. Ellos se salvan ellos. ¿Ok? Y que se hundan y se mueran Sansón y los filisteos. Eso es lo que no entienden. Y por eso, digamos, ellos pretenden que para sostenerlos a ellos, entonces el pueblo tiene que salir a la calle. Explícame quién va a salir a la calle para defender un liderazgo tan vencido como este. Bueno, fíjate que ese punto es muy bueno. Yo escuché el programa que tú tuviste el lunes con Flor sobre las protestas y a mí me pareció genial el enfoque como ustedes le dieron, porque la gente cree que como hay muchas protestas diarias, ellas son suficientes porque la gente en algún momento, por generación espontánea, se va a organizar y va a lograr lo que la política y lo político no han podido lograr, porque aquí en Venezuela nunca, ya está claro
que aquel Caracazo famoso donde la gente salió espontáneamente no fue espontáneo, fue precisamente articulado, y los responsables nunca salieron porque me imagino que tuvieron miedo de la catástrofe que significó eso y nunca se quisieron hacer responsables. Nadie está hablando que volvamos a una catástrofe como aquella. Lo que estamos hablando es que el político, no solamente de la idea y la estética y que alguien la ejecute, sino que se comprometa, como tú decías, como Juana de Arco, a asumir y a convocar, porque para eso, de eso se trata la política. La política se trata de que, pensando en nosotros, un político dice, mire, esta es mi propuesta de nosotros, del bien común, y el ciudadano, cada ciudadano que tiene en su mente ya una idea del bien común, dice, esta propuesta sí efectivamente va a ayudar a la idea que yo tengo como ciudadano del bien común, o esta propuesta no va a ayudar a la idea del ciudadano del bien común porque es más del Estado benefactor que termina aniquilando el esfuerzo individual. Pero para eso necesitas un ciudadano crítico, para eso necesitas un ciudadano que dude. Mira, Víctor, ¿cuántos no criticaron la tarjeta minegra de Rosales? Todo el mundo salió a populismo. Vean el Plan País. El Plan País tiene una tarjeta minegra llamada de otro nombre. O sea, es lo mismo, siempre hay esa reproducción. Porque el Plan País está corredactado por los mismos que hicieron la tarjeta minegra. Si el Plan País es un plan socialista. Ahora, cuando tú dices eso, no, porque eso lo hizo la oposición. ¿Pero qué oposición? ¿Cuál oposición? ¿Los de la mesita de dónde vinieron? ¿De Marte? Los de la mesita no salieron de la propia oposición que durante años se sentaron a negociar con el régimen. Entonces, ¿hasta cuándo el ciudadano va a ser cobarde en el sentido que no va a asumir su crítica y la va a decir, mira, vale, yo no estoy de acuerdo, yo dudo de esto, explícame? ¿Por qué digo cobarde? Porque todo el mundo trata de evitar que le digan radical. Porque aquí radical es la etiqueta para callar. No, vale, Víctor, es que tú eres muy radical. Entonces, a mí me dicen radical, intransigente y que además alejo a los posibles donantes. Exacto. Entonces, por eso es que ahora soy ciudadano libre, que no tiene compromiso con ninguna institución, dueño de mis propias palabras, dueño de mis propios actos y sin compromiso con nadie. Exacto. Entonces, pero cada ciudadano tiene que asumir eso, tiene que asumir su responsabilidad en lo político, y lo político lo que hace es precisamente construir esos principios y valores de los que tú hablas, porque siempre, mañana, no votamos por Rosales, ¿vale? No votamos por Arias Cárdenas, no terminamos votando por Capriles, pero Capriles no es que, es que sufrió una enfermedad, no, siempre fue el mismo. O sea, son construcciones del marketing político vacía. Guaidó, mira, yo me acuerdo que cuando Guaidó empezó a hablar, que no se le entendía nada, yo decía, a mí lo que no me gusta de Guaidó es que no tiene discurso político, o sea, no tiene sentido de lo político. No, bueno, o sea, no te pongas con esas exquisiteces. O sea, imagínate tú que la construcción del bien común pasa por, primero, comprender el momento que tú vives, segundo, ver las capacidades que tú tienes para enfrentar las circunstancias, y tercero, como tú dijiste, elaborar toda una serie de estrategias y de planes donde la gente acepte o no lo que tú estás proponiendo. Pero resulta que eso es una exquisitez. Entonces, mientras nosotros sigamos con esa mediocridad como ciudadanos para escoger nuestros políticos, pues nosotros tendremos miles del interinato. Mira, Víctor, ayer yo hablaba con alguien y le decía, todos los diputados, casi todos, no todos, casi todos los diputados pertenecientes a la MUD que se fueron al exilio viven mejor en el exilio que aquí. Casi todos los venezolanos que se fueron al exilio, el ciudadano vive peor que vivía aquí. Claro, tiene más tranquilidad, pero vive al día. Pero deberían dar un cursito de cómo se hace. No, y yo te voy a dar una clave. Mi ruptura fundamental comenzó el día que la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, una unanimidad vergonzosa, un presupuesto para sí misma de $15 millones que ellos pretendieron fuera un pago de unos $5,000 mensuales para cada diputado. Muy por encima de lo que se le paga aquí a un profesional o a un director senior. Y esa fue mi ruptura, porque yo decía, no es que no tengan sueldo, es que el sueldo se debe parecer a la tragedia que estamos viviendo. No es que además no tengan un buen sueldo, pero ese buen sueldo tiene que parecerse al país escuálido, venido a menos, hambriado, que en este momento es Venezuela. Bueno, bastó y sobró
para que yo fuese intransigente, radical y fuese sacado de cualquier nivel de capacidad de hacer presentar mi voz. Entonces, bueno, explícame, ¿a ti no te parece que con eso hay que romper? Claro. ¿A ti no te parece que con esa costra en donde se simula incluso ser una oposición a la oposición, pero hay unanimidades que son patéticas, vergonzosas, execrables y que van en contra del sentido común y del ciudadano? Pero mi querido amigo Miguel Fontán, gracias a Dios se terminó el programa para no seguirnos metiendo en problemas, más allá de los que tenemos. Gracias, Miguel. Hoy San Juan Eudes, sacerdote, fundador de los Padres Budistas. Bueno, que Dios, sabes que hay una frase por allí que puse esta mañana en Twitter: por más que sea y te parezca muy larga la oscuridad siempre acaba con el amanecer. Y que sea Dios el que nos acompañe en este amanecer y nos permita y nos dé fuerza para seguir adelante. Ese es mi deseo para ti, Miguel, y para todos los que nos oyen. Esto está muy oscuro, pero no hay oscuridad que se imponga eternamente. Nos hablamos y ya sabes, can't take my eyes off you. Bueno, de ti no, pero bueno, por si acaso tienes a alguien a quien dedicárselo. ¿Ok? Gracias, gracias Jaime Nestares, gracias Wilitz Arcaya, gracias Catherine Manzano, gracias José Gregorio González, gracias Argenis Barreto, gracias Jackson y Marilia, a todo RCR, mi abrazo. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.